Y vamos arrancando. Bueno, algunos los fuimos saludando mientras entraban, pero bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Este es un nuevo encuentro que estamos organizando desde la Cátedra Libre Arturo Jaureche, eh, donde nos proponemos discutir ciertos temas y retomar un poco el espíritu de, de Jaureche, de ese pensamiento nacional contra la colonización ideológica. Y bueno, hoy elegimos hacer esta charla en esta fecha que se conmemora la reconquista de Buenos Aires, eh, de las invasiones inglesas de 1806, en las que la reconquista se logra porque el pueblo se organiza y vence a la ocupación británica, y justamente el motivo de esta charla tiene que ver con otra ocupación británica que sufrimos actualmente, que es en parte de nuestro territorio, en nuestras Islas Malvinas. Y también tenemos que, como pueblo, organizar esa resistencia civil, como tituló esta charla nuestro invitado César Trejo, que es quien va a compartir con nosotros este encuentro. Así que paso a presentarlo. César Trejo es veterano de la Guerra de Malvinas y es además el director del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, que es quien nos va a compartir esta reflexión y va a dar paso a este debate sobre hacia la resistencia civil por Malvinas. Después, al final vamos a dejar un espacio para preguntas, así que si quieren pueden ir dejándolas en el chat y al final las vamos a retomar. César, te dejo la palabra. Bueno, Jazmín, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por esta nueva invitación de la Cátedra Abierta Arturo Jaureche. Les agradezco además haber elegido esta fecha. Esta fecha es una fecha, diría, tan importante o quizás más que la del 25 de mayo y 9 de julio. ¿En qué sentido? En que antes de ser argentinos, ya estábamos peleando contra el Imperio Británico. Es más, de hecho, las jornadas desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires contra el invasor inglés generó y además, digamos, donde en ese momento pelearon lo que hoy son uruguayos, peruanos, bolivianos. No es que pelearon solamente habitantes o residentes de la ciudad de Buenos Aires, sino que fue una gesta realmente de lo que hoy llamamos Patria Grande, Nuestra América y demás. Y esa instancia fue decisiva para saber que, bueno, frente a la voracidad de los imperios, el pueblo tenía que constituirse en armas. Y es ahí el antecedente primigenio de lo que luego sería el ejército nacional. Es decir, el pueblo se convierte en pueblo en armas, un pueblo pacífico, acostumbrado, digamos, a tareas digamos, de trabajo, labranza. Las primeras milicias son milicias de habitantes de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, los arribeños, bueno, los patricios, que eran la gente más cercana al poder, pero
Es ahí donde se constituye. Y es ahí donde empezamos a tomar conciencia de nuestra identidad nacional, aún antes de ser argentinos. Por lo tanto, esta fecha, que tuvo significación para, por ejemplo, para el gobierno de Perón, que lo decretó feriado, después fue borrada por el sistema de anglofilia de nuestras élites de producción simbólica. Por lo tanto, es una fecha singular que hay que tener presente y reivindicar. ¿Por qué resistencia civil por Malvinas? Cuando hablábamos con Coti, me decía, che, ¿qué título le querés poner? Y resistencia civil, ¿por qué? Porque en realidad, cuando las élites argentinas, encarnadas desgraciadamente por intelectuales que recientemente se han expresado sobre la causa de Malvinas, me refiero a Beatriz Arlo, la más conocida, que hace casi 10 años van a ser, constituyeron el grupo de la visión alternativa con numerosos académicos, intelectuales, que se pronunciaban a favor, digamos, de los intereses británicos, a favor de la mirada británica, a favor de considerar los intereses de los ocupantes ilegales de nuestras islas y del respeto de esas voluntades, ignorando el respeto a la voluntad de los pueblos de Argentina y de Sudamérica, ¿no? Y hoy lo vemos de una manera desembosada, pero ha sido la constante, digamos, de estos casi 40 años de posguerra. El año que viene se van a cumplir 40 años de los acontecimientos en que tuvimos que participar una cantidad de jóvenes en la defensa por la vía de las armas de nuestras Islas Malvinas. Y durante todos estos años ha predominado una visión hegemónica, tanto del acontecimiento bélico estrictamente como de la causa de Malvinas, que es una causa bicentenaria, porque atraviesa prácticamente los 2 siglos de historia argentina como nación independiente. Y en todas estas miradas de las élites, engreídas, soberbias, que se autorrogan, digamos, una reivindicación de la democracia, del republicanismo, de las leyes y demás, pero cuando se trata de respetar a la Constitución argentina, la desconocen rotundamente, ¿no? Ustedes saben que la nueva Constitución del año 94 dice en la disposición transitoria primera que la causa de Malvinas es una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina, dentro del marco del derecho internacional, respetando el modo de vida de los habitantes, etcétera, etcétera, pero la define como una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina. Votada unánimemente en Santa Fe y en Paraná, donde se hizo la Asamblea Constituyente, y creo yo interpretando el sentimiento mayoritario del pueblo argentino. Bueno, sin embargo, ellos dicen, no, esa parte de la Constitución no. O sea, un raro republicanismo que se pasa por ahí a la propia Constitución Nacional. La visión hegemónica, o que nosotros, o que un francés, Alain Rouquier, llamó, bajo el neologismo de desmalvinización, dice que la guerra fue el manotazo de ahogado de un dictador borracho para perpetuarse en el poder. Y en nada refiere a las cuestiones importantes de la geopolítica del momento, los intereses permanentes de la OTAN, el interés por establecer una base militar en el Atlántico Sur. Por lo cual yo voy a empezar a criticar, digamos, y a poner en dudas esta mirada y a afirmar, porque creo que hay más elementos
de pruebas documentales y geopolíticas para afirmar que en realidad la guerra de Malvinas fue un ardid de los Estados Unidos en esa alianza conservadora que fue la de el presidente Reagan con Margaret Thatcher, una alianza que tiene varias características. La primera era justamente que instalaba durante largas décadas y todavía vigentes, esa idea de la conformación social en función del desplazamiento de los sectores populares en cada una de las naciones donde se impuso, la idea de que la economía tiene que tener una primacía del capital financiero, esa idea que luego, que también había encarnado Martínez de Oscuel, decía, bueno, da lo mismo que un país produzca cero que caramelos, la de los Chicago Boys, la de la reducción de los déficits fiscales, la de reducción del gasto público, de manera que se entrañaba y entraña esa alianza un modelo económico y social que fue impuesto a sangre y fuego en nuestro país en su momento, pero que luego tuvo continuidades y tiene continuidades en plena vigencia de la democracia. Por el otro lado, también esa alianza entrañaba una renovación de una alianza estratégica anglo-norteamericana que había sufrido de alguna manera crisis, sobre todo a fines de los 50, cuando Inglaterra, Francia y el Estado de Israel invadieron el Sinaí, invadieron Egipto, cuando el general y presidente Gamal Abdel Nasser decidió recuperar el control del canal de Suez y de alguna manera cortar el ingreso, digamos, por el norte del control de las áreas petroleras, ¿no? Que es un poco la situación que va a generar a partir de ese momento todas las grandes confrontaciones armadas, o la mayor parte de las confrontaciones armadas en Medio Oriente, y donde Estados Unidos, como potencia emergente, hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, dice, no, acá si no es la autorización mía, no se puede invadir. Entonces, había habido una grave crisis en la alianza anglo-norteamericana, que dice Estados Unidos y también la Unión Soviética obligan al retiro de las tropas anglo-francesas. El Estado de Israel cumple sus objetivos específicos y se retiran del Sinaí. Esto fue llamado por los analistas como el síndrome de Suez, es decir, el síndrome de Suez que sufrió la dirigencia británica en la posguerra, cuando ya comprueba que no era la potencia hegemónica, sino que la potencia hegemónica era Estados Unidos. Y que incluso da cuenta de varios episodios de desencuentros en esa alianza, sobre todo en los capítulos que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia, el espionaje y demás, cuando se comprueba que varios espías ingleses juegan con la Unión Soviética pasándole información estratégica del desarrollo nuclear occidental. Bueno, acá todos esos ruidos en la relación anglo-norteamericana provocadas por el síndrome de Suez se alejan y vuelve a inaugurarse una era de estrecha en la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahí confluyen en ese momento varias necesidades geopolíticas. La primera, para Estados Unidos, la OTAN ya había producido suficientes documentos en donde
daba cuenta de la necesidad de las potencias occidentales de establecer bases militares en el Atlántico Sur que no tenían. ¿Para qué? Para dos cuestiones centrales. La primera es confrontar con el avance de la Unión Soviética en el Cuerno de África. Ustedes saben que todos los procesos de descolonización que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial, hay una... discúlpenme, mi perrito está vociferando. Todo el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial entraña que muchos países de África se ponen bajo la órbita de la Unión Soviética y hay un relanzamiento del poder soviético sobre el Cuerno de África y el almirante Gorshkov, que fue un gran pensador estratégico ruso, soviético, empieza a establecer bases navales soviéticas en África. Y ponen en jaque las líneas de control marítimas del comercio de las potencias occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, sobre el Medio Oriente. Y es ahí donde empiezan a producir elementos de análisis geopolítico donde indican que hay que establecer una base militar en el Atlántico Sur. Nosotros a veces no tenemos tanta idea de nuestra vecindad con el África, pero, por ejemplo, los brasileños sí. Los brasileños han desarrollado una idea de que su Mare Nostrum tiene que ver con el Atlántico y su vecindad con África. Por lo tanto, Brasil ha desarrollado toda una política de presencia en África. Lula, por ejemplo, viajó a África más de 30 veces durante su presidencia, y todos los geopolíticos, todos los pensadores estratégicos de Itamaraty tienen a África como un objetivo muy cercano para la política brasileña. Sin embargo, la Argentina no. Nosotros no tenemos una idea muy acabada sobre nuestra proximidad, pero lo cierto es que estableciendo una base militar en el Atlántico Sur, con un portaaviones o con una flota, se accede muy rápidamente a Ciudad del Cabo, y a las líneas de control marítima por donde navegan los buques petroleros. Bueno, esto estaba en varios documentos de la OTAN de fines de los 70 y principios de los 80. A tal punto es así que se había empezado a barajar la posibilidad desde Estados Unidos de esas bases militares en el Atlántico Sur, organizar una especie de organismo subordinado a la OTAN que se llamaría la OTAS, Organización del Tratado del Atlántico Sur. Y empezaron a buscar la opinión de los gobiernos títeres, la mayor parte de ellos cívico-militares, entre ellos el argentino, el chileno y el brasileño, para ver si nuestros países podíamos integrar subordinado a Estados Unidos esa OTAS, esa Organización del Tratado del Atlántico Sur. Hay mucha documentación sobre el tema. Lo cierto es que Estados Unidos toma la decisión de que por lo menos Argentina no era un país confiable, aunque los gobiernos militares hubieran sido dóciles a sus políticas económicas, sus políticas represivas en otras partes de América del Sur o de Centroamérica. El gobierno militar argentino estaba proporcionando asesoramiento de militar en guerra de lo que ellos llamaban la contrainsurgencia, es decir, enviar asesores militares a El Salvador, a Nicaragua, para desestabilizar el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, por ejemplo, los llamados contra, ¿no? Pese a todas esas gestos de subordinación, había y hay, de alguna manera, una memoria histórica dentro del imperio que para decirlo en pocas palabras, es el peronismo, ¿no? El peronismo fue y es, de alguna manera, una experiencia histórica negada por los centros de poder mundial
combatida por los centros de poder mundial. ¿Por qué? Porque tuvo como columna vertebral al movimiento obrero organizado y a las organizaciones libres del pueblo, y además en una alianza con un sector de los militares patriotas, en un proyecto de industrialización y de autonomía económica, política y diplomática que desafiaba, digamos, el estatus internacional. Entonces, esa memoria de la existencia del peronismo hizo que Argentina no fuera un país confiable, de que podía sacar los pies del plato. Hay una hipótesis, esta hipótesis que yo estoy diciendo no es de mi autoría, comenzó con algunos analistas, un libro muy clásico ya de esta posición es el de Mariano César Bartolomé, un investigador de cuestiones de seguridad y defensa, que escribió un libro que se llama El conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente, editada creo que en el 2002 por el Círculo Militar, y ahí explica estas cuestiones de la guerra fabricada por Estados Unidos. Gran Bretaña, siempre se cita que el gobierno militar, lo cual es cierto, estaba enfrentando graves situaciones de inestabilidad, fruto de su política de los Chicago Boys, de sus políticas monetaristas, ¿no? Del descalabro económico, el cierre de fábricas, el despido masivo de trabajadores, el deterioro económico y además las consecuencias del terrorismo de Estado, es decir, el asesinato y desaparición, tortura de personas, de miles de casos, que estaban empezando a ser cuestionadas en distintos países de Occidente, pero nunca hay una referencia a las causas endógenas que también el régimen de Margaret Thatcher venía padeciendo, justamente fruto también de las políticas neoliberales aplicadas a rajatabla, el creciente conflicto irlandés, donde, bueno, en el transcurso del gobierno de Margaret Thatcher hubo una profundización de ese conflicto al punto tal que los irlandeses, los dirigentes del IRA y dirigentes irlandeses estaban haciendo, que estaban presos, estaban haciendo huelgas de hambre en las cárceles y morían. Ahí no se hacían huelgas de hambre con el choripán escondido en una carpa, como a veces hemos visto las huelgas de hambre acá, sino que los tipos realmente se morían de hambre en las cárceles británicas. La cantidad de movilizaciones de los sectores obreros, especialmente los sectores mineros y los sectores vinculados a la industria naval, que eran tremendas durante la época de Margaret Thatcher, la caída de su popularidad a menos de un 10%, eso era lo que se hablaba en el Reino Unido, es decir, si la Argentina tenía causas endógenas, el Reino Unido también tenía causas endógenas, pero en realidad lo que caracteriza a Gran Bretaña es la continuidad de sus políticas o de su geopolítica con el pasado imperial, que como bien lo hemos visto hace menos de un mes atrás, el actual primer ministro Boris Johnson relanza con la pretensión de una Gran Bretaña que vuelva a recuperar su perdido rol internacional como potencia global. Bueno, todas estas cuestiones se suman un elemento más. Es un elemento que atravesó prácticamente estos 40 años, que es una iniciativa que lanza Ronald Reagan, que vulgarmente se conoció como Guerra de las Galaxias y técnicamente se conoció como Iniciativa de Defensa Estratégica. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, en el desarrollo de la cibernética aplicada a las armas, al sistema de armas, que no era otra cosa que buscaban tanto los dirigentes norteamericanos como soviéticos como británicos, cuando al fin de la Segunda Guerra Mundial secuestraron prácticamente o invitaron, según los casos,
a Estados Unidos, a toda la inteligencia ingenieril alemana que había desarrollado el proyecto de la bomba nuclear. Es decir, todos los desarrollos científicos tecnológicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial tenían este núcleo de investigadores y científicos alemanes que se repartieron de a cientos o miles las grandes potencias, y el general Perón, con cierta visión, también desarrolló alguna conscripción de esos científicos, y gracias a lo cual se dieron los inicios de la investigación atómica en la Argentina, con el éxito de haber conseguido, después de la Guerra de Malvinas, el proceso de el enriquecimiento, el ciclo completo del enriquecimiento del uranio. Pero bueno, las grandes potencias desarrollaron toda esa industria, y todos los proyectos informáticos, sobre todo el del Valle del Silicon, la Alta California, lo que el Silicon Valley, fueron desarrollados básicamente en función de este éxodo de investigadores alemanes, que luego los jóvenes hippies, como Bill Gates y demás, en sus garages, desarrollaron con toda esa estructura dominada en general por el ejército de los Estados Unidos, el proyecto ARPA, cuya empresa emblemática fue IBM, que en su momento fue una de las principales empresas de la telemática, de la informática internacional, de vasta presencia mundial, pero controlada siempre por el ejército norteamericano, como sabemos que es la NASA y los demás organismos controlados por la Seguridad Nacional Norteamericana. Es decir, el proyecto de desarrollo cibernético fue un proyecto siempre ligado a los temas geopolíticos, geoestratégicos y de armamentos. En la época de Reagan se lanza la Iniciativa de Defensa Estratégica, que consistía en los sistemas misilísticos nucleares de armas, incorporarles la cibernética, y si el principio de mutua destrucción asegurada, lo que fue el principio de la Guerra Fría, es decir, que la Unión Soviética y Estados Unidos no podían librar una guerra directa entre sí, porque la capacidad armamentística nuclear aseguraba la destrucción de todo el mundo. Por lo tanto, se llamó Guerra Fría, porque había que enfriar la guerra para evitar el uso del armamento nuclear. Entonces, las confrontaciones en esas líneas de confrontación ideológica en que se planteó la Guerra Fría se daban en el sur del mundo. Entonces tenemos Camboya, tenemos Vietnam, tenemos procesos insurreccionales o guerrilleros en América Latina y su contraparte, los golpes militares a través de la doctrina de seguridad nacional. Tenemos confrontaciones en el sur. En el sur fueron guerras calientes, apoyadas por los bandos, pero en el norte, Guerra Fría, porque no se podía utilizar el armamento nuclear. Ahora, esto era dos espadas nucleares que se enfrentaban entre las grandes potencias, a lo cual Estados Unidos, con este desarrollo tecnológico, le agrega un escudo lacérico antimisilístico fuera de la atmósfera, en la estratosfera. Es decir, en toda la deriva, digamos, la elipse que describen los misiles nucleares, si Estados Unidos apretaba, mandaba todos los misiles a la Unión Soviética, distribuía en Moscú, Stalingrado, todas las ciudades o los principales núcleos soviéticos, y si la Unión Soviética disparaba, esos misiles iban a chocar con los escudos lacéricos antimisilísticos que estaban en capacidad. ¿Qué significaba esto? Todo un nuevo sistema de armas, una reconversión del sistema de armas, donde Estados Unidos involucra a Europa, involucra al Reino Unido, y establecimiento de nuevas bases. Y esas bases son en América del Sur, la isla de Pascua, Ascensión, y faltaba la de Malvinas. Malvinas, ¿por qué se la elige a Malvinas? Porque Malvinas es la única isla en el Atlántico Sur que, a diferencia de Go, a diferencia de Ascension, que está más alejada y más al norte, a diferencia de todos los sistemas de islas que están en posesión de los países de la OTAN, Malvinas tiene un fondeadero suficiente para establecer bases navales, territorios suficientes para establecer pistas aéreas de gran porte, y proyección tanto
hacia el Cuerno de África, o sea, la línea de control marítima, como hacia el pasaje interoceánico Atlántico-Pacífico y la Antártida. Y a Gran Bretaña le venía bien esta reconversión dentro de la hegemonía norteamericana, porque la volvía a poner como potencia hegemónica en el Atlántico Sur, es decir, ratificaba el lugar de potencia hegemónica a pesar de la pérdida de la hegemonía mundial a manos de Estados Unidos, como socio confiable norteamericano en el Atlántico Sur. Por eso cuando hoy uno escucha a veces a teóricos como Marcelo Cohen y tantos otros, decir, o algunos del campo autodenominado campo nacional y popular, bueno, de la estrategia tiene que ser romper la alianza norteamericano-británica, bueno, es caer en la misma ignorancia estratégica que sufrió la dictadura cívico-militar, que compró la idea de ser el buen discípulo y que Estados Unidos iba a jugar un rol neutral entre Gran Bretaña y la República Argentina. Ahora bien, ¿qué es lo que no contaba o que contaba como un actor menor esta mirada de provocar una pequeña guerrita, una little war, le llamaron ellos? No contaba con dos aspectos estratégicos. El principal de ellos fue la presencia del pueblo argentino en las calles. El imperio, cuando piensa una guerrita, piensa un dispositivo que es el primer dispositivo que tuvo en cuenta la Junta Militar, que era que la Argentina provocase el hecho armado para poder ser acusado de potencia agresora, o sea, para invertir el orden, digamos, de la situación real, donde la potencia agresora es Gran Bretaña, que ocupó ilegalmente en 1833 y que dio continuidad a su presencia en Malvinas, colonial, ¿no? El país agresor es Gran Bretaña, no la Argentina. La Argentina somos la potencia agredida. Para dar vuelta, obviamente, tenía que provocar un hecho donde la Argentina fuera país agresor, como ocurrió efectivamente un día después del 2 de abril con la resolución del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de Naciones Unidas de la resolución 502, donde combina a la Argentina a retirar las tropas y demás y volver a la situación ex ante y demás. No lo dice con todas las letras, pero de alguna manera nos deja a nosotros como país agresor. Y justifica el empleo de la fuerza por parte de Gran Bretaña, que arma la principal movilización naval después de la Segunda Guerra Mundial hacia el Atlántico Sur. Nosotros enfrentamos a la OTAN, no enfrentamos a Gran Bretaña, pero enfrentamos a la OTAN. La guerra fue contra la OTAN. Fue el único país del hemisferio occidental que desafió a la OTAN, la Argentina. Y es ahí donde, bueno, los militares, por analfabetismo, por ignorancia y por cipallismo, carecen de visión geopolítica y caen en la trampa. Ahora, ¿qué es lo que no cuenta esto? Y la primera operación es justamente prácticamente hecha medida del imperio, es decir, Argentina, de alguna manera, cae en la trampa y es acusado país agresor porque desplaza a los 90 Royal Marines que tenían como guardia policial las fuerzas británicas. Inmediatamente sale la foto en todo el mundo de los soldados británicos tirados en el piso, apuntados por soldados de Infantería Marina Argentina, y la Argentina deja una fuerza de unos 500 efectivos como para las tareas policiales, pero retira a los buques y retira a 3.000 efectivos que había llevado para la recuperación del 2 de abril. Y empieza a practicar esa enorme ignorancia estratégica que era, bueno, a ver, confiemos en papá Estados Unidos para que negocie el equilibrio y solucionemos este tema sin llegar a las armas. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El pueblo irrumpe
en las calles, en las plazas, hasta el punto de que el 10 de abril, a mí me convocan el 9 de abril a reintegrarme al regimiento, y el 10 de abril, sábado, viene Alexander Haig, secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, el canciller de Estados Unidos, del gobierno de Ronald Reagan, supuestamente a tener una conversación con el dictador Galtieri y el canciller Nicanor Costa Méndez, más conocido como el Rengo, en la Casa de Gobierno. Y el pueblo, enterado de esa reunión y desconfiando intuitivamente del rol, digamos, neutral del enviado norteamericano, va a la plaza. El general de 4 estrellas, Alexander Haig, escribe en sus memorias que solamente él había estado antes en Irán, justamente cuando la revolución iraní y el regreso del ayatolá Khomeini, había estado justamente en la embajada norteamericana. Y dice, nunca vi una multitud tan enfervorizada, salvo en mi experiencia cuando regresa el ayatolá Khomeini a Irán, en Teherán. Me hizo acordar a Teherán, en la misma emoción y el mismo fervor popular. Y esa plaza del 10 de abril, con la irrupción del pueblo, es la que tuerce la trampa estratégica de una pequeña guerrita, porque 500 efectivos, sin barcos, sin aviones, sin tropas, era simplemente el desplazamiento de la flota, rodear las islas, tirar 2 salvas de cañones y obviamente los 500 efectivos tenían que levantar la banderita inmediatamente. La primera sorpresa estratégica es que Galtieri, sin conocer estos planes, yo creo que esos planes fueron diseñados por Anaya cuando estuvo como agregado militar en Londres en años 78, 79 y 80. Ahí hubo un cierre. A Galtieri lo habían llevado a Estados Unidos para decirle que era un general majestuoso, que tipo bárbaro, ¿no? Quédese tranquilo, si usted recupera Malvinas, nosotros, Hanov, sacamos, ¿no? Sacamos las manos y nos mantenemos neutrales. Le habían hecho esa trampa. Pero el general Galtieri, cuando ve la plaza del 10 de abril, ahí es donde toma la decisión de enviar 10.000 soldados más. O sea, este servidor, junto a otros 10.000, fuimos, no por la trampa estratégica pensada por Estados Unidos y Gran Bretaña, ni por la dictadura analfabeta política estratégica que gobernaba, sino porque el pueblo sorprende irrumpiendo en las calles y decidiendo que sí, que querían enfrentarse con un enemigo histórico, recuperar las Malvinas, cuando esa plaza tiene la enorme sabiduría popular, donde cuando Galtieri dice, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, la gente aplaude, y cuando dice, yo como presidente de los argentinos, la gente lo chifla, lo insulta, le dice, borracho, salí del balcón, que está en la plaza de Perón, le dice, las Malvinas son de los trabajadores, no de los torturadores, la madre Plaza de Mayo, le dice, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Es decir, es una plaza heterogénea, pero del campo popular que decide qué es lo que va a bancar y qué es lo que no va a bancar. Con total clarividencia y con total y absoluta claridad, digamos. Y la segunda sorpresa estratégica, bueno, es lo que después se escribe en la historia de los combates aeronavales, la participación de la Fuerza Aérea Argentina. Ustedes saben que Malvinas es una isla, la batalla central se definía entre barcos y aviones, ¿no? O sea, batalla aeronaval. Los soldados que estábamos ahí hicimos la resistencia terrestre cuando ya no se presenta batalla naval y solamente hay combate aeronaval con un enorme daño para la flota inglesa, no calculado por ellos, al punto que ellos mismos dicen que estuvieron a punto de ser derrotados en esa batalla aeronaval. Pero bueno, logran su objetivo de desembarco y bueno, y lo demás fueron 17, 18 días de combates intensos, pero inevitablemente ya estaba logrado el objetivo táctico, estratégico inglés de ocupar las islas y
producir el cese del fuego a favor de ellos. Ahora, este protagonismo popular es nuevamente desplazado en la posguerra, es llevado a los márgenes, tirado a los márgenes, y el pueblo empieza a hacer una especie de resistencia cultural. Si ustedes visitan las ciudades y los pueblos de todo el país, pueden verificar caminando, sobre todo por los barrios más populares, sectores más humildes, que siempre hay una plaza, una calle, un mural, un monolito, lo que se les ocurra, donde está la presencia de Malvinas, y que ese sentido que el pueblo, que la comunidad argentina le da a Malvinas es de un fuerte rasgo identitario, de autoafirmación identitaria, un fuerte rasgo de rebeldía, digamos, los trapos en las canchas de todos los equipos de la Argentina. Hoy hablábamos si Perón era de Racing o de Boca, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que las Malvinas están en todos los pequeños clubes de la cuarta división o los clubes que juegan el campeonato, ¿no? Y cuando además las hinchadas argentinas tienen oportunidad de ir a los mundiales, están los trapos con Malvinas. O sea, Malvinas es una causa donde el pueblo se identifica plenamente y además se identifica contra un enemigo, contra un ocupante, contra el colonialismo. Los héroes no son recordados como víctimas, como pretenden las élites culturales, sino justamente como héroes. Las calles que se ponen con nombres de los caídos de distintos pueblos o ciudades hablan del héroe Juan Esteban Gómez, el héroe Fabián Siri, el héroe, etcétera, etcétera. Es decir, son héroes. No se los recuerda como a víctimas. Ahora, el sentido, el carácter simbólico, el sentido de la guerra se ha desplazado al pueblo y se ha puesto justamente a estas élites de producción simbólica, generalmente anglófilas, cosmopolitas, que tienen todo un bagaje cultural que es el que refleja Sarlo, ¿no? Por ejemplo, en estos días, pero que, digamos, anida en una tradición inaugurada, por ejemplo, con la frase de Domingo Faustino Sarmiento, que decía que una de las sonceras que Jauretche centralmente denunciaba, que era que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Para la oligarquía, para este pensador sanjuanino, que no era miembro de la oligarquía, pero era un advenedizo de la oligarquía porteña, el mal que aquejaba a la Argentina era la extensión. ¿Por qué? Porque a la oligarquía portuaria, exportadora de vacas y de mieses, de granos, ligadas al Imperio Británico, solo le bastaba la pampa húmeda, ¿no? Solo le bastaba esos territorios extraordinariamente ricos en humus y en producción agropecuaria, que era el intercambio. Y todo lo demás era gasto. Todo lo demás, ¿no? Como el expresidente Macri definió a Malvinas, ¿no? Y si recuperamos Malvinas va a ser una carga más de déficit para el erario argentino. Es decir, se enmarca en una tradición cultural que viene del fondo de la historia argentina, donde mientras el pueblo, hoy conmemoramos, mientras el pueblo combatía contra los ingleses a sangre y fuego con miles de víctimas de ambos bandos, miles de caídos de ambos bandos, Saturnino Rodríguez Peña y otros iban a ofrecerle a las hijas, a sus hijas, a los oficiales británicos para bien casarlas, digamos, y para que tuvieran un destino y poder ligar su destino personal al del poderoso imperio británico. Esta larga tradición cipaya, negadora, además de la realidad, ¿no? Porque fíjense que Perón ya había descubierto con claridad en la década del 50 del siglo pasado, había recuperado esa idea de que los estados-naciones
surgidos del siglo XVII y XVIII ya no tenían lugar, que el mundo marchaba hacia los estados-naciones continentales. Él habla del continentalismo para luego abrazar el universalismo. Y lanza la idea del ABC para construir una unidad geopolítica, cultural, social y económica y de defensa de lo que es los Estados Unidos de la América del Sur, o lo que nosotros podemos llamar la patria grande latinoamericana, para enfrentar, digamos, los desafíos de este nuevo siglo que estamos atravesando, ¿no? Y donde Perón dice unidos o dominados. Bueno, de alguna manera, Malvinas en los pueblos, en nuestro pueblo, el pueblo argentino, pero también en los pueblos de América del Sur, vuelve a instalar el desafío de construir o reconstruir esta idea de una única nación, ¿no? Donde los pueblos de toda América Latina se anotan en las embajadas argentinas para pelear a favor nuestro en contra de los gringos invasores. Entonces, pese a los enfrentamientos regionales, argentino-brasileños, ahí es donde Brasil hace un giro copernicano, según lo describe el propio intelectual brasileño Luis Alberto Moniz Bandeira, que en sus análisis geopolíticos en la relación Argentina-Brasil, Estados Unidos-Brasil, Estados Unidos-Argentina y Brasil, ¿no? Una vasta obra de análisis con documentos originales surgidos del Departamento de Estado y de otros organismos discretos o secretos. Luis Alberto Moniz Bandeira dice, el pensamiento estratégico brasileño a partir de la guerra de Malvinas hizo un giro copernicano y eso permitió, ya no era, Argentina desaparecía como enemigo de Brasil, que esa historia de enfrentamientos de 150 años de Argentina-Brasil desaparece con Malvinas, y eso es lo que permite que en el año 84, con el gobierno bajo la presidencia de Sarney y de Alfonsín en Argentina, se firme lo que sería la carta, digamos, fundacional de lo que luego sería el Mercosur en el 90, la Confederación Sudamericana de Naciones del 2001, y en el 2011 la UNASUR y luego la CELAC. Todo ese proceso de integración que hoy está con marchas, contramarchas y que hay que reconfigurar y hay que recuperar, pero todos esos avances Luis Alberto Moniz Bandeira los señala como en virtud de la decisión, digamos, la claridad de los geopolíticos, sobre todo militares y diplomáticos, del Brasil para hacer ese giro respecto de la Argentina y ya no más considerarnos un país enemigo. Con Malvinas. Brasil, sabemos mucho del apoyo de Perú, pero se sabe poco del apoyo de Brasil a la Argentina y que fue tan importante como el de Perú o más, pero en silencio, ¿no? Con discreción y demás. Brasil se jugó enteramente por Argentina durante esa época. Y eso es lo que produjo un desarrollo en los procesos de integración. ¿Por qué? Porque lo que hizo Malvinas en el espíritu de las comunidades de los pueblos de Sudamérica fue recuperar la memoria sustraída, silenciada, oculta y hasta adormilada, que venía de los periodos de la independencia. Conmovió el alma de Sudamérica y del mundo, y sobre todo el llamado tercer mundo, pero especialmente en Sudamérica, y eso hizo posible el camino del proceso de integración. Ahora, ¿qué producen las élites? Las élites producen un pensamiento, de alguna manera, subordinado a las propias interpretaciones que el gobierno de Thatcher y los sucesivos gobiernos británicos han hecho del conflicto. Es decir, la Argentina es país agresor, se trata solamente de la trasnochada y decisión de un dictador, no hay protagonismo popular, se trata nada más de mandar al matadero a unos pobres pibes que
nos llevaron obligados, ¿no? Y hay dos películas, Los chicos de la guerra, Iluminados por el fuego, que de alguna manera sostienen esa mirada. Nosotros no fuimos a pelear, no teníamos conciencia de nada, sí, nos pusieron siempre en el lugar de los chicos de la guerra, los pobrecitos, los mendicantes, los que no teníamos ninguna conciencia. Bueno, a contramano de eso, nosotros en la posguerra, la inmediata posguerra, porque el primer centro de excombatientes lo fundamos el 26 de agosto de 1982, con 4 principios clarísimos. Conmemorar en forma permanente a nuestros compañeros caídos en combate, posibilitar la reinserción social de los excombatientes, pero luego 2 objetivos netamente políticos. Uno es recuperar al ejército argentino y las Fuerzas Armadas por su origen sanmartiniano, condenando su origen represivo del pueblo argentino y para los proyectos oligárquicos, pero recuperar la necesidad de la defensa nacional. Y el cuarto objetivo, que lo definimos en una consigna, que fue volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, que era esta intuición que teníamos hace 40 años atrás, de que solamente reconstruyendo la patria grande vamos a poder enfrentar los poderes de la tierra que en su momento enfrentamos con las armas en la mano. Bien, hecha toda esta configuración, ¿por qué resistencia civil por Malvinas? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que la Argentina ha sufrido varias derrotas, no solo la de Malvinas, sino la derrota en su proyecto industrial, su proyecto autónomo. La economía argentina, desde el proceso para acá, se ha ido extranjerizando. Los principales resortes de la economía argentina, en un 85-90%, están en manos de transnacionales. Eso explica las dificultades, por ejemplo, para la vida cotidiana de todos nosotros y nosotras, de la inflación. ¿Por qué la Argentina no puede controlar los precios de sus alimentos? ¿Por qué el kilo de carne tiene un precio hoy exorbitante para la masa trabajadora? O los insumos básicos de los alimentos, porque hay una intermediación parasitaria gigantesca y en manos de que no son de argentinos, o en todo caso los argentinos que están allí fungen como de alguna manera intermediarios del capital transnacional. La Argentina sucumbió bajo la derrota del sistema incipiente industrial construido fundamentalmente en la década del 45 al 55, sucumbió al sistema financiero internacional. La Argentina, de pasar de una situación de casi pleno empleo, tiene hoy gran parte de sus trabajadores no formales, fuera del sistema formal. El gran desarrollo científico y tecnológico argentino, hay muy pocas cosas que estén conservadas en manos del Estado, de una constitución que decía que los recursos minerales, los recursos energéticos y demás eran prácticamente propiedad del Estado. Pasamos a la extranjerización o directamente la destrucción completa de los sistemas científicos tecnológicos o su subordinación, de controlar sus puertos, aeropuertos, sistemas navegables y de transporte. Hemos desarmado las industrias navales. Hace poco dimos un debate muy intenso, todavía no saldado, sobre el decreto 949 y la red troncal del río Paraná, situación que está en suspenso, pero que está no saldado. Es decir, cómo controlamos esa vía navegable donde el 85% de las exportaciones argentinas no estamos ejerciendo ningún control, ni desde los puertos, ni tenemos sistemas de navegación propia, ni tenemos formas de controlar la evasión fiscal, el contrabando de granos y de otras cuestiones que la Argentina se nutre para sus exportaciones. Todo esto es parte de un... y esto no se puede, obviamente, no se pudo haber hecho sin la complicidad
de un sistema político que de alguna manera ha renunciado a las tres banderas principales que son soberanía política, independencia económica y justicia social. De tal manera que nosotros estamos preparándonos para el 40 aniversario, seguramente van a haber miles de iniciativas sobre Malvinas por este tema de darle mayor importancia a las cifras conmemorativas que terminan en cero, ¿no? El 20 aniversario, el 30 aniversario, el 40 aniversario. Claro que tiene que ver con, probablemente sea el aniversario donde todavía vemos con vida a algunos de los que fuimos a pelear. Entonces, por ahí tiene esa significación. Probablemente en el 50 sean muchísimos menos si es que queda todavía alguno con vida. Entonces, este aniversario tiene significación por eso. Pero lo cierto es que nosotros creemos que más que los espejitos de colores y los aniversarios y la retórica encendida y grandilocuente, este debe ser un aniversario donde el pueblo, o intentemos por lo menos, que el pueblo recupere su protagonismo. La Argentina no tiene capacidad disuasiva para los avances militares que está realizando Gran Bretaña. Boris Johnson anunció para los próximos 5 años una inversión en el sistema de seguridad de su base colonial, básicamente, de 30.000 millones de libras esterlinas en el próximo lustro. Están construyendo un nuevo puerto para pensar las transacciones, sobre todo de explotación petrolera y pesquera, y sobre todo también como puerta de proyección hacia la Antártida. Hay dos actores que lo tienen clarito esto desde hace 60, 70 años. Uno es el Imperio Británico. Si uno hoy va a Malvinas y va a los stores y compra un souvenir, ahí de hace muchísimos años dice Falkland Island, puerta de entrada a la Antártida, ¿no? Es decir, ellos nunca concibieron las Malvinas de manera aislada, como el estúpido de Caparrós dijo hace unos días, que no, eran unas islitas, 16.000 kilómetros, ¿para qué las queremos? Con una ignorancia supina de lo que se trata. Es una disputa de 1/3 del territorio argentino. Si hoy en el mapa bicontinental, que es oficial, vemos lo que está en disputa con la Antártida, las Georgias, la Sandwich y las plataformas continentales y subcontinentales que corresponden a Malvinas, su proyección hacia la Antártida, estamos hablando de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, de un total de 10 millones de kilómetros cuadrados, que es el mapa bicontinental argentino. O sea, hay 1/3 de territorio argentino en manos extranjeras, en manos británicas, con bases militares de la OTAN. Es decir, no son 2 islitas de 16.000 kilómetros como dicen estos ignorantes. Estamos hablando del conflicto territorial más importante en la actualidad geopolítica mundial. En términos espaciales me refiero. Pero además, como dice el pensador Marcelo Gulo, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. ¿Por qué? Porque toda la enajenación del patrimonio nacional durante la época de los años 90, las privatizaciones, la mayor parte de esa enajenación a precio vil intervinieron empresas europeas. Y dentro de las empresas europeas, la Comunidad Británica de Naciones, Gran Bretaña con la Comunidad Británica de Naciones, son los que mayor beneficio obtuvieron de esas privatizaciones. Sobre todo en sectores estratégicos, como la minería. Casi todos los emprendimientos mineros en la Argentina tienen a empresas de Canadá, Australia, Sudáfrica y Reino Unido como
concesionarios de esos negocios. Y toda la riqueza por el sistema del nuevo Código de Minería y las leyes y la venalidad que ha tenido este negocio, prácticamente lo único que nos deja a los argentinos son unos poquitos puestos de trabajo, mucho veneno, mucha muerte, mucha destrucción de las napas y de los terrenos para aplicarlos a otras actividades productivas, y una inconcebible masa de recursos que se evaden al exterior. Hace no mucho tiempo hubo un estudio de la Universidad Nacional del Tucumán sobre lo que se llaman las tierras raras, de explotación de toda la cordillera de los Andes en manos de estas empresas de la Comunidad Británica de Naciones. Alcira Argumedo, compañera que nos ha dejado hace poco tiempo, estudiando ese informe de los ingenieros tucumanos, decía que de 34 minerales que habían en danza que se llevaban, solo se declaraban 3, y esa declaración era a través de un sistema, es a través de un sistema de declaración jurada en la terminal donde van los recursos mineros, el oro, la plata y demás, sin control prácticamente del Estado argentino. Y Alcira citaba que eso significa en total, estimado, una estimación así muy prudente y muy humilde, de 18.000 millones de dólares que se evadieron desde que se otorgaron las concesiones mineras. Y si vamos al plano de la energía, o sea, de los hidrocarburos y demás, otro tanto pasa con los recursos, donde las principales inversores en la Argentina son capitales británicos, sobre todo de la British Petroleum, asociadas con algunas empresas de capital minoritario como chinos o como Bridas, otras empresas. Pero básicamente los grandes beneficios de esas concesiones energéticas es para el capital británico. Y otro tanto si revisáramos otras formas de exacción económica, sobre todo financiera, ¿no? El tema de la deuda y demás, cuánto hay de administración en los bancos de Londres más que en Wall Street. Y cuando uno revisa, por ejemplo, ahí cuando estábamos discutiendo el caso Vicentín y el caso de la cuenca troncal del río Paraná, también vemos que hay empresas que han sido transnacionalizadas a favor de capitales británicos. Y recientemente, no estamos hablando, este mismo año, en enero de este año, el entonces director ejecutivo de YPF, hizo contratos con la Shell para una cuenca que el gobierno de Macri, en la postrimería de su gobierno, en el año 2019, le otorgó en la cuenca Malvinas Oeste y en la cuenca Argentina a empresas ligadas a Rockefeller, que es la gran empresa que está explotando ilegalmente el petróleo en las Malvinas Norte. Y personeros de esas empresas estaban ligadas a Tullow Oil y a otras empresas que han conseguido del gobierno de Macri las concesiones para la explotación en territorios no disputados, que es la misma cuenca, porque la cuenca de Malvinas Norte es la misma cuenca que Malvinas Oeste o que la cuenca argentina. Por lo tanto, hay ciertas continuidades de políticas de enajenación del patrimonio nacional, mientras el pueblo permanece ausente. Entonces, en virtud de esto, la idea de la resistencia civil por Malvinas no es una idea de ahora, viene de hace 15, 20 años. Hubo, por ejemplo, muchos sectores que lograron las leyes Gaucho-Rivero, que se aplican en 4 provincias argentinas y que consistían básicamente en que ningún buque extranjero que quiera amarrar en un puerto continental argentino
pueda servir a los intereses británicos en el Atlántico Sur, que sea incompatible la mar en el continente argentino si pasó por Malvinas sin permiso argentino. Las leyes Gaucho-Rivero se aplicaron muy pocas veces, están vigentes, no han sido derogadas, pero constituyeron grandes logros, digamos, de la militancia malvinera en estos años de posguerra. Nosotros lo que decimos es básicamente que el pueblo puede pacíficamente recuperar su protagonismo. La resistencia pacífica es un tema que ya lo desarrolló Gandhi en la independencia de la India. Tiene que ser pacífica porque la violencia siempre ha sido históricamente manipulada por el enemigo y ha obtenido beneficios el enemigo. El pueblo argentino no quiere violencia, pero sí quiere luchar pacíficamente por lo que le corresponde. Además, no tenemos capacidad disuasiva de la defensa nacional, pero sí podemos hacer que sean visualizados los intereses británicos en el continente y demandar a quien sea, a nuestros gobiernos, que haya una coherencia entre lo que el pueblo quiere, entre lo que el pueblo siente, entre los intereses populares y nacionales y las medidas que se adopten en consecuencia del gobierno. Nosotros no podemos renunciar al protagonismo popular, ese mismo que considera héroes a los caídos en Malvinas, que considera a Malvinas como una causa identitaria, que considera a Malvinas como una causa de rebeldía frente al sistema del colonialismo, pero entendemos que hay que pasar de la retórica malvinera a la acción patriótica malvinera. Tenemos que pasar a la acción del pueblo argentino. Y esto, en el capítulo, y acá me adentro para cerrar, por lo menos mi alocución y después obviamente hacer más una cuestión dialogada, el rol fundamental de la militancia de ustedes en las universidades y en el sistema de producción simbólica argentina. Si hay una batalla central, no podemos concebir más que las nuevas generaciones se formen con las Axmechet, las Bullrich, las Sarlo, los de Ípola, los Vicente Palermo y demás, que son los encumbrados en las cátedras. Tenemos que dar esa batalla y ganarla, porque muchas veces no es solamente el coloniaje mental, no es solamente que circulaba así, Sarlo le debe recibir un sobre de la embajada, es probable, hay otras formas de comprar, viajes, otros privilegios que gozan las élites, pero muchas veces es por coloniaje mental, ¿no? Es por subordinación pedagógica, por eso que don Arturo Jaureche denunciaba como las formas de coloniaje pedagógico y cultural. Y me parece que esa batalla la tenemos que dar. Entonces, largar para este 40 aniversario, a ver, señalemos, ¿dónde están los intereses británicos en el continente? ¿Qué podemos hacer para obligar a Gran Bretaña en algún momento a negociar, encarecer los costos de la ocupación? Hacer un bloqueo. Y eso no es posible sin una activa presencia de las organizaciones libres del pueblo, la comunidad organizada, señalando esos intereses, con nombre y apellido, con cómo inciden, cómo destruyen trabajo argentino, cómo saquean los recursos argentinos. Tenemos que recuperar esa renta que es saqueada. La Argentina no es un país pobre, es un país saqueado. Entonces, despertar esa conciencia y darle protagonismo a la comunidad organizada, al pueblo argentino para la recuperación de Malvinas. Porque va a ser mucho más difícil que gobernantes, por ignorancia o por subordinación a los intereses imperiales y colonialistas, puedan seguir saqueando nuestros recursos y empobreciendo a las argentinas y a los argentinos. Y eso demanda una batalla de conocimiento y una batalla en estas nuevas formas de la guerra que su santidad Francisco ha descrito guerra
por fragmentos. Nosotros estamos en las nuevas formas de la guerra. Esa guerra que vivimos hace 40 años los jóvenes soldados de Malvinas, probablemente no haya más, pero tenemos lo que se llama la guerra irrestricta, que se da en todos los planos. La deuda que nos implantó la dictadura militar y que luego renovó sobre todo el macrismo y que nos ha dejado en esta situación, también es una forma de hacer la guerra económica a los pueblos. No es un error de cálculo, es una deliberada forma de dominación. Y eso tenemos que saberlo y tenemos que actuar en consecuencia. Las formas de endeudamiento hacen que son bombas económicas que se tiran a los pueblos para dominarlos y para doblegar sus decisiones políticas y demás. Entonces, esto debemos recuperar protagonismo popular pacíficamente, señalando dónde están los intereses estratégicos del enemigo, señalando por dónde se saquea la renta nacional y de alguna manera generando en este 40 aniversario el verdadero homenaje a los que dieron su vida en 1982, que es seguir peleando por los objetivos trascendentes de esa lucha por la recuperación de nuestra soberanía. Bueno, hasta acá y bueno, dispuesto a responder preguntas y a dialogar. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por la invitación. Muchísimas gracias, César. Me estaba acordando con todo lo que estuviste hablando hasta ahora, una charla que hicimos hace un tiempo, que está en nuestro canal de YouTube, que creo que Azul pasó el link ahí en el chat, que hicimos con Sofía Basalo sobre el discurso desmalvinizador, y me resultaba muy, muy llamativo todas las cosas que vos dijiste y que el discurso desmalvinizador tapa con esta historia de que, bueno, que las Malvinas, la guerra de Malvinas fue la locura trasnochada del general borracho y que los pobres chicos, y vos mencionabas todos los intereses económicos y geopolíticos que hay detrás, y eso es importantísimo que se pueda conocer y difundir, porque es, digamos, es la razón por la que nuestro territorio está ocupado. Y conociendo eso, se fortalece también la conciencia de que Malvinas no solamente son dos islitas, implica todo un proyecto político y económico y social para nuestro país que no podemos dejar de lado, y es importante, como decías, por lo menos lo que nos toca a nosotros, que somos en general, por lo menos los que integramos la cátedra, somos estudiantes, docentes, graduados de dos facultades de la UBA, y ahí hay que dar la discusión también, porque es cierto que desde esos lugares se reproducen muchos discursos que implican la subordinación de nuestra nación a poderes extranjeros. El discurso desmalvinizador y antinacional que se reproduce en nuestras facultades es muy fuerte, y por eso nos interesa siempre, desde que organizamos la cátedra y desde antes también, dar este tipo de discusiones, porque es desde el pueblo, desde las organizaciones libres del pueblo, que se va a recuperar la causa de Malvinas y que se tiene que poner en la agenda de las altas esferas de la política que están ocupando lugares de decisión. Me parecía como que el gesto que hay que recuperar es ese que contabas, que se dio cuando fue la marcha del 10 de abril, que obligó a Galtieri a, digamos, redoblar la apuesta para recuperar las islas, porque fue el poder popular el que hizo que él tomara esa decisión, y es hoy ese poder popular el que tenemos que recuperar para imponer esa agenda en las políticas de nuestro pueblo. Bueno, no hablo más, quiero dejar la palabra a quienes tengan alguna pregunta o comentario o algo que quieran
aportar este debate. Bueno, ahí estuvieron pidiendo algunas de las autores y bibliografías que habías estado nombrando, y no sé si alguien quiere pedir la palabra. A ver, Coti, ahí voy mirando a ver si hay alguien más. Hola, buenas noches, compañeros, compañeras, buenas noches, César, ¿cómo estás? Gracias Buenas noches. por escucharte y compartir acá. A mí hay algo que me quedó resonando en la cabeza ya lo venía pensando desde hace un tiempo, y hace poquito Filmus y Jaime Persic lanzaron un programa de becas para isleños que vengan a estudiar a Argentina. Y nada, y me ponía a pensar en esto de las políticas de seducción a los isleños, que desde mi perspectiva no tienen ningún sentido, y en este contexto de crisis, además, en el que está nuestro Estado, gastar dinero de nuestro Estado en eso me parece que no es nada productivo, pero quería saber tu opinión respecto a eso, si tenías conocimiento de este programa o de otras políticas que se estén llevando adelante en ese sentido, que se piensen como seducción a los isleños. Bueno, esa era mi pregunta, gracias. Sí, perfecto, Coti. Mira, la teoría de la seducción de los Kelpers nació a partir de la resolución 2065, donde los británicos esbozaron, en muchas reuniones bilaterales, sobre todo con gobiernos laboristas, su deseo por ahí de pasar a conversaciones de transferencia de soberanía. Hubo instancias en los 60, pero claro, los tipos decían, bueno, pero a nosotros no nos tienen que convencer, tienen que convencer a los isleños. Entonces la Argentina, y el gobierno de Onganía y demás, y la NUS especialmente, lanzan un programa que se basó fundamentalmente en la teoría de la seducción de los Kelpers. ¿Qué era esto? Llevarle maestras, ponerle gas del Estado, la primera vez que tuvieron un combustible así, tipo gas, fue con la Argentina, porque antes usaban la turba, la misma que nosotros teníamos en las posiciones como materia combustible, ¿no? Es decir, el suelo malvinense es muy combustible. Nosotros hacíamos un pequeño, un pequeño fogón y teníamos que apagarlo porque al día siguiente si no se había reproducido. Bueno, con eso se abastecían los Kelpers antes de gas del Estado. Le pusimos la primer pista aérea, la de Puerto Argentino, ellos llaman Stanley. Le llevamos maestras. Y eso fue durante varios años. La segunda etapa de la teoría de la seducción de los Kelpers fue con Joe Martínez de Oz, que ejerció de alguna manera, esto lo detalla muy claramente en un libro Adolfo Silencio y Stagni, Las Malvinas y el petróleo, que el primer tomo es del año 81, antes de la guerra. Joe Martínez de Oz era el tipo que, más allá de quien estuviera el canciller, ejerció las relaciones bilaterales mientras fue ministro de Economía con el Reino Unido, hizo 3 viajes a Londres. Había 2 personajes exiliados que eran amigos de Joe. Uno era Di Tella, que supuestamente era un exiliado peronista, y otra era Rodolfo Terráneo, que supuestamente era un exiliado radical. Los dos tenían contacto con Martínez de Oz. Por eso, Di Tella, cuando es canciller de Menem, retoma el tema de la teoría de la seducción de los Kelpers. Ahora, si en algún momento los británicos tuvieron la idea de transferir la soberanía, eso definitivamente se termina a partir de 2 informes que
intervienen la Academia Británica, el Parlamento Británico, la inteligencia británica. El primero fue el informe Griffiths, que era una evaluación de recursos. Y el segundo, que fue definitivo para la decisión de los británicos de terminar cualquier diálogo y quizá motivo de la guerra del 82, fue la expedición Shackleton, que hizo a fines del 75 el hijo de un gran explorador del 1920 y demás, que tenía el mismo nombre, Lord Shackleton, y que fue una expedición de evaluación de recursos, o sea, vinieron a evaluar petróleo, pesca, todo lo que ahora están en explotación, vinieron a evaluar eso. Y eso ocurre fines del 75, comienzo del 76. ¿Qué hace, muerto el general Perón? El gobierno de María Isabel Perón, María Estela Martínez de Perón, Isabel, manda a conminar a su canciller a que darles aviso de que la expedición Shackleton no estaba autorizada por el gobierno argentino, y manda un aviso, un barco argentino, a disparar salvas de cañón para ahuyentar, impedir la expedición, o terminar con la expedición Shackleton. ¿Qué decía el informe Shackleton? El informe Shackleton decía, hay una cantidad enorme de millones de barriles de petróleo, tantos o más que en el Mar del Norte, hay pesca y esto, y recomienda, ahora, esto no se puede explotar sin la anuencia de los argentinos, ¿no? Por la situación geopolítica, la ubicación geográfica, tiene que haber un apoyo del continente sudamericano, y ahí está la Argentina. Ahora, la dirigencia británica dice, no, bueno, está bien, gracias por el informe, la evaluación política la hacemos nosotros. Y la evaluación política, estamos convencidos que da lugar a todo lo que viene después, que es la cancelación total de toda discusión de traspaso de soberanía, dilaciones, más dilaciones, más dilaciones, más dilaciones, que terminan en la provocación de este conflicto para que no haya más votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, para que no se, de alguna manera, la Argentina, y de alguna manera la provocación de un conflicto armado para poner en el lugar de país agresor a la Argentina, y la victoria militar da el derecho, como están ejerciendo ahora, digamos, los británicos, de no discutirlo más. Aunque subsista la instancia diplomática, los papelitos en la Asamblea General, en el Comité de Descolonización. Ahora, habiendo aprendido esa lección, digamos, si uno se fija, digamos, resulta tan evidente que los tipos decidieron cancelar toda conversación a partir del informe Shackleton, reinstalarlo en los 90 con la política de seducción, los ositos Winnie the Pooh, lo que ya conocemos de la política de Ditela y Menem, y sobre todo reinstalarlo 20 años después con el pacto Forador y Duncan, digamos, habla de, a ver, hay dos posibilidades: o ignorancia estratégica, política, o complicidad. Digamos, no se puede. Otra instancia no, porque es tan evidente la actitud británica y el desarrollo de su estrategia que no se puede. Es decir, se ha demostrado que la seducción de los Kelpers ha sido un camino equivocado. Lo único que ha hecho es bajarle los costos a los británicos, ponerle gas, ponerle pista aérea, suministrarle maestras. Y ahora, este gesto que vos señalás de Filmus, de decirle, mirá, yo te doy becas para estudiantes universitarios, y lo peor es que haya 5 universidades que se hayan sumado también a esta iniciativa, y que les han ofrecido becas a los isleños, que además los isleños han rechazado. No, si nosotros vamos a estudiar, yo me voy a Cambridge, me voy a Harvard, me voy a Boston, me voy a Oxford, pero no, ¿para qué me ofreces eso? Entonces, ahora, ¿ese gesto para quién es? Para decirle a la comunidad internacional que los argentinos somos buenos tipos, piolas, que les ofrecemos becas y demás. ¿Y quién es la comunidad internacional? Los chinos son la comunidad internacional, los rusos son la comunidad internacional, Sudamérica es la comunidad internacional. Nosotros hemos
tenido avances en el 2010-2011, donde el Pepe Mujica, como presidente, impidió que 2 buques militares británicos ingresaran al puerto de Montevideo. Lo mismo hizo el gobierno de Lula en su momento. ¿Quién es la comunidad? ¿O serán los propios ingleses y norteamericanos para decirles, miren, somos chicos buenos? ¿Qué sentido tiene ese gesto? Lo había hecho antes, apenas asumido con el tema de la pandemia, donde se contabilizaron 3 militares británicos contagiados de COVID-19 en la base militar usurpadora de Mount Pleasant, Monte Agradable, es decir, una de las principales bases militares en Sudamérica, extranjeras, contabilizando, diciendo, bueno, en Malvinas ya tenemos 3 ciudadanos que hay que incorporarlos a la lista de COVID. Con lo cual, ¿qué dijeron los CARP? No, y además eran 3 militares de las fuerzas de ocupación ilegal. Ofrecerle becas. Lo que nosotros estamos diciendo es que por medio, la paz no significa la subordinación. La paz puede ser una paz de resistencia y lo que hay que hacer es todo lo contrario a lo que se hizo, es encarecer los costos de la ocupación. La estrategia británica inteligentísima fue decirnos a los argentinos, por ahí con cierta razonabilidad en los años 60, gánense, pero después que ellos decidieron que nunca más iban a hablar con nosotros, a partir de los 70, a partir de, digamos, del 76 en adelante, y todo lo demás fue bajarle los costos de la ocupación. Ahora, si uno quiere, ¿qué hace cuando uno tiene un ocupa en tu propia casa? Le pagás la cuenta de luz, le agarrás al proveedor de gaseosa y de vino y de birra en la puerta y decís, tomá, te lo pago yo para que siga chupando, o le cortás la luz, le cortás el gas, le hacés la vida imposible para que se raje. Bueno, esto es la misma lógica, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es encarecer los costos de la ocupación. Ahora, ese encarecimiento de los costos de la ocupación nos obliga a una segunda tarea. No lo podemos hacer solos, porque en el continente sudamericano está Chile, Punta Arenas, y está Montevideo. Y nosotros, por defecto, por no tener una política coherente, no solo no ganamos Punta Arenas, que tenemos el mismo conflicto en la Antártida, porque los británicos se apropian tanto, o dicen ser los dueños, tanto de la Antártida argentina como de la Antártida chilena. Ahí tenemos una coincidencia con Chile, objetiva. Han habido operativos conjuntos militares, diputados de chilenos y argentinos viajando en los mismos barcos para... es más, el acuerdo Perón-Frey. O sea, si tenemos una política antártica común con Chile, que deberíamos coincidir. Y a veces no lo hacemos. Pero además perdimos Montevideo, está bien, hay circunstancias políticas, la variación de las situaciones políticas en cada uno de nuestros países, pero tenemos que ser conscientes que todos nuestros países tienen por lo menos 2 proyectos. Uno ligado a la subordinación con los grandes imperios y otro ligado al destino independiente de nuestros pueblos. Nosotros tenemos que ser inteligentes y tener una política permanente de intereses estratégicos de unidad con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Chile, con Bolivia, con Perú, con Venezuela, con Colombia, con todos. Con las dificultades propias, pero tenemos que, si nosotros no vamos a poder hacer este encarecimiento de los costos si no hay una unidad real. Ahora, para eso tenemos que tener política nosotros antes. Para eso nosotros tenemos que hacer cumplir, para eso tenemos que tener comunidad organizada, saber cómo se defienden los intereses nacionales y populares, concretamente. Pero la línea de seducción de los Kelper, además de ignorante y estúpida, en todo caso, le conviene a los británicos. Es un gesto que la verdad que no se sabe para quién lo hace, ni para qué es, ¿no? Lo coincido que no tiene, al contrario, lo que tenemos que hacer es, por la vía democrática, pacífica, respetuosa del derecho internacional, encarecer los costos de la ocupación. Y con el complemento de la unidad sudamericana. Acá los que importan, que hay que convencer, son los uruguayos, los brasileños, los paraguayos, y en principio los propios argentinos, que hay una política pacífica
de recuperación de Malvinas y eso demanda protagonismo popular. ¿A quién le está hablando Filmus con eso? ¿A 1.800 ocupas? ¿Y a un ejército de 3.000 tipos armados que lo único que nos hacen es apuntarnos a nosotros? ¿Tiene sentido? Una pregunta, César, perdón si te interrumpí. No, para nada. Porque es algo que ya te he escuchado decir y que me interesa mucho esto de volver a Malvinas de la mano de América Latina. ¿Cuál sería la estrategia o cuáles serían los pasos que desde el Estado, desde nosotros como militantes, deberíamos llevar adelante para recuperar o revivir esta integración latinoamericana, este espíritu de independencia que nos permita finalmente cumplir esa consigna de volver a Malvinas de la mano de América Latina? Bueno, se habla de la diplomacia de los diplomáticos, se habla de la diplomacia presidencial, pero yo creo que nosotros también tenemos que hacer una diplomacia de los pueblos. Y en eso cada uno de nosotros puede tener un rol. Sobre todo en el campo de la universidad, de la academia, de los centros de estudiantes, hay un rol muy activo. Nosotros estamos estableciendo algunos vínculos con universidades brasileñas, con uruguayos y demás. Parece que ahí también nosotros tenemos que hacer una diplomacia de los pueblos. Obviamente, no va a ser la definitiva, no va a ser, es la más lenta, es la que lleva más tiempo, pero tenemos que hacer una diplomacia de los pueblos. Y no solo con los que se nos parezcan ideológicamente o los que tengamos mayor proximidad. También tenemos que salir a discutir con los que piensan diferente, tanto en nuestro país como en los países hermanos. Por supuesto, es importantísima la democracia presidencial y la diplomacia presidencial y la diplomacia de los profesionales, pero no creo que sea la única. Por ejemplo, en el año 2011, la rectora de Lanús, Ana Jaramillo, viajó a México, estaba la embajadora, compañera Patricia Vaca Narvaja, embajadora. Y entre las dos se les ocurrió, porque bueno, Ana Jaramillo había estado exiliada en México durante las dictaduras, de tal manera que se considera un argenmex, digamos, ¿no? Y fueron y convocaron a la principal universidad, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hicieron un actazo impresionante con intelectuales, académicos, estudiantes en la universidad. Y da la casualidad que a los pocos días, cuando estaba terminando eso, viaja Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, a México. Y ve eso, se encuentra con ese panorama. Eso que naturalmente había surgido de la idea de dejar a la rectora de la Universidad de Lanús con la embajadora Vaca Narvaja, lo vio Cristina y dijo, esto hay que hacerlo en todos lados. ¿Qué se formó? Se formaron grupos de apoyo a la causa de Malvinas en el exterior. Dijo, esto que hicieron ustedes, todos, yo lo quiero hacer en todas las embajadas argentinas en el mundo, para formar grupos de apoyo, pero no grupos de apoyo gubernamentales, estatales y demás, grupos de apoyo de intelectuales, de académicos, de escritores, de militantes, de fuerzas sociales y comunitarias de todo el mundo. Esa era la idea. Por supuesto, se creó ese programa, se le asignó un dinero, bueno, y después, como no hubo una construcción en Cancillería, porque justo se había ido Tajana y entró Timerman, entonces terminó para cualquier lado, ¿viste? Terminó muchas veces con viajecitos de turismo de algunos académicos amigos del poder. Pero si eso se desarrolla como una política inteligente, donde se encuentren estudiantes, docentes, pensadores, intelectuales, académicos, militantes, sociales, estudiantiles y demás, de todo el mundo, ahí se puede hacer. Entonces, esa, por ejemplo, es una idea piola, los grupos de apoyo a la causa de Malvinas en el exterior. Ahora, ¿quién puede salir a convencer a otro cuando no está convencido?
Primero hay que saber de qué se trata, de qué estamos hablando, y cuál es la estrategia, y qué es lo que tenemos para proponer a los demás. Ahora, ¿esto qué demanda? Voy a hacer una breve mención. En el 2005, o fines de 2004, 2005, fue la cumbre de Mar del Plata, ¿no? Donde Chávez, Néstor, Lula, etc., hasta los presidentes de otros signos políticos dijeron al carajo, no al ALCA, y sí primero a la UNASUR y a la unidad regional. Perfecto. A los pocos meses se instaló el quilombo de las pasteras entre la Argentina y Uruguay. Y en vez de la Argentina, que estaba mal que se instalaran pasteras del otro lado del río sin consulta, todo eso sí, teníamos razón. Pero en vez de resolverlo por mecanismos internos del Mercosur, de la integración, nos peleamos durante 5 años y medio con Uruguay, terminamos en la justicia internacional, en la Corte Internacional de Justicia. Los uruguayos contrataron abogado inglés y nosotros contratamos un estudio de Estados Unidos. Fuimos, perdimos, pero tuvimos 5 años y medio de conflicto con Uruguay. Un socio estratégico del Mercosur, porque los 4 países fundacionales son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y nosotros tenemos la particularidad, Argentina, Uruguay y Paraguay, que somos países hispanoparlantes. Es un mecanismo de equilibrio con el luso-parlante, que es el país más fuerte. Esto lo decía el Tucho Metol Ferré. Es decir, nosotros necesitamos fortalecer, Argentina tiene que desempeñar un rol de liderazgo de los países hispanoparlantes para equilibrarnos con Brasil, que ya Brasil solo es la mitad del territorio, más de la mitad de la economía, o el doble de la economía de los países hispanoparlantes, y la demografía, digamos. Entonces, es un gigante sudamericano contra uno mediano, otro enano y demás, que todos juntos hacemos otro Brasil, digamos. Así puede haber equilibrio, decía Metol Ferré, estratégico para poder hacer una unidad sudamericana en principio y luego latinoamericana, que sea ese Estado-nación continente que habló Perón y demás. Ahora, nosotros nos peleamos después con Uruguay por la cláusula democrática, con Paraguay por la deposición de Fernando Lugo, que finalmente todo el mundo dice que en realidad fue un golpe de mano de los productores brasileños establecidos en Paraguay, los brasiguayos que explotan la soja, porque Fernando Lugo amenazó con la reforma agraria en Paraguay. Y fue Cristina a pelearse con todos los paraguayos diciéndole, ustedes no son democráticos, qué sé yo. Y tuvimos 2 años de interrupción de relaciones con Paraguay. Entonces, digamos, tenemos que tener claro los objetivos estratégicos, porque si no tenemos claros los objetivos estratégicos, no tenemos política exterior coherente. Nosotros no podemos. ¿Por qué Perón, ya anciano, cuando regresó, se juntó con Stroessner, el paraguayo, y con Pinochet, el chileno? ¿Porque le gustaban los personajes? No, porque primero él tenía la idea de no generar ningún aliciente para que el imperio nos divida. No es que le gustaba Stroessner o Pinochet, es que él tenía por delante los objetivos estratégicos de la Argentina en la construcción de la unidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener. Si nosotros no somos conscientes de la estrategia, por eso esto que estamos proponiendo de la resistencia civil es una idea, pero es una idea que, ¿basada en qué? Centralmente, en el protagonismo de la comunidad organizada y del pueblo. Independiente, es decir, las políticas estratégicas permanentes de la nación, digamos, de la construcción de la patria grande, que no pueden estar fragmentadas en el Foro de Sao Paulo en Puebla. Tiene que ser otra cosa, ni Foro de Sao Paulo ni Puebla, tiene que ser recuperar la visión del general, de la patria grande, la visión sanmartiniana y bolivariana, pero que le da sentido General Perón con, el proyecto de unidad. Y Malvinas es una bandera
ejemplar para eso, es el proceso que motorizó la aceleración de la integración, y es algo que está en todas las cumbres. Revisen todas las cumbres del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC. El presidente más malvinero que tuvimos en la posguerra no fue argentino, fue Hugo Chávez Frías. El tipo que continuamente hablaba de las Malvinas no era argentino, era bolivariano, era venezolano. Las cumbres, en las cumbres latinoamericanas, mundo árabe, las cumbres de los no alineados, en todas las grandes cumbres que tuvimos regionales con otros sectores, está Malvinas. ¿Y por qué? ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Es porque desde ese lugar se miró a la Argentina en su rol, de alguna manera, el rol que había tenido San Martín en liberar pueblos, en enfrentarse contra los grandes poderes transnacionales, en la decisión de enfrentarse. Más allá del borracho, más allá de la dictadura, más allá de los cálculos de pequeñitos de esos enanos mentales que gobernaron, criminalmente además, ¿no? Más allá de eso, se vio a la Argentina como recuperando su rol histórico sanmartiniano y dando una clave. Entonces, eso hay que tener una política exterior. No es una política ni chauvinista, ni de patria chica, ni de nacionalismo. Y acá también quiero señalar algo. Hay un peligro que lo vamos a ver en las próximas, lo estamos viendo ya en las elecciones, ¿no? Candidatos, es decir, ¿por qué nosotros decimos que hay que malvinizar al peronismo? Para que el peronismo recupere su bandera histórica de movimiento de emancipación nacional. Hay que malvinizar al peronismo. Pero también hay que peronizar en el sentido de la comprensión, no de partidario, pero sí de la comprensión de las ideas. Hay que peronizar la causa malvina. Porque fíjense que por un lado, históricamente, la desmalvinización fue por los militares, el borracho, la represión, los genocidas y demás, entonces metíamos en la misma bolsa la causa de Malvinas que el terrorismo de Estado, ¿no? Ese es el ala progre, digamos, de los desmalvinizadores. Ahora, también hay un ala procesista, ¿no? Voy a dar nombre y apellido. Gómez Centurión. Fue un buen oficial en Malvinas, sí, tuvo buena actuación. Algo confusa en cuanto le adjudicaron la muerte del líder carismático de los paracaidistas ingleses, Ever Jones, teniente coronel Jones, en el combate de Pradera del Ganso, y él se cayó y dijo, sí, lo bajé yo. Bueno, después se descubrió que era un soldado cordobés llamado Ledesma quien ultimó a Jones. Pero más allá de eso, un tipo apreciado por sus soldados, buen desempeño en Malvinas, medalla al heroico varón en combate. Bueno, en la posguerra, funcionario de Macri. En la Agencia de Control Gubernamental, con el incendio de Iron Mountain, más de 10 muertos, y era el tipo que tenía la responsabilidad de vigilar eso. Aduana, que los containers, que esto, que lo otro. Banco Nación cuando le dan los créditos a Vicentín. Y dice que el principal problema de los argentinos es los vagos de mierda que trabajan en el Estado y los subsidios a los negros de mierda que defiende, supuestamente él dice que defiende las dos vidas, pañuelo celeste, pero está de acuerdo en salvar a los pibes cuando están en el vientre de su madre, pero después hay que matarlos porque son unos negros de mierda choriplaneros. Esta es la mentalidad de ese tipo, ¿no? Y que trabajó con el tipo que nos arruinó en los últimos años en la Argentina, nos endeudó, nos destruyó lo que poco que quedaba de la economía, hambrió más gente, y esos hoy se presentan como los salvadores de la patria, malvineros y demás. Entonces, ni la desmalvinización neoliberal, gorila, cipaya, pátrida, que habrá combatido bien en Malvinas, pero ahora juega para los ingleses, ni la desmalvinización progre que dice que hay que deconstruir a los héroes. Como si el héroe, como si no pudiéramos sentir que los soldados de la independencia, los gauchos de Güemes o los criollos de la vuelta de obligado, no tenemos que rendirles homenaje. O el pueblo de Buenos Aires que, no teniendo ejército, derrotó a uno de los principales ejércitos del mundo, un día como hoy, hace 214 años, o 15 años, ¿no?
¿Por qué no podemos estar orgullosos de nuestra historia? ¿Por qué no podemos tener héroes? ¿Por qué no podemos tener a nuestros héroes de Malvinas que dieron su vida en un altar? Eso es patriarcal, machista, no es simplemente porque a nuestras madres, a nuestras mujeres, a las miles de mujeres que estuvieron movilizándose en todo el país, que si hubieran estado dispuestas, como Macacha Güemes u otra, hubieran también ido a combatir. Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos que, es decir, nadie sale a vender algo que no está convencido de su producto. Si nosotros no sabemos cuál es la estrategia, no podemos salir a convencer a nadie. Pero hay una diplomacia de los pueblos, y creo que es, en definitiva, y hay instancias, ¿no? Por ejemplo, una que nos invitaron a nosotros, que todavía no, la Asamblea Eclesial, ahí están la gente de la Amazonia, del Sínodo de la Amazonía, ahí están muchas instancias que no son clericales ni son eclesiales, pero que están en esa Asamblea Eclesial y que se puede ir a... Hay muchas instancias para desarrollar, y ustedes, por supuesto, en las redes con otras universidades y centros de estudiantes de la América del Sur o América Latina. Cada uno de nosotros, en esta guerra irrestricta, en esta guerra por fragmentos, cada uno es un combatiente. Este sistema, que de alguna manera lo domina el enemigo, también a veces nos permite a nosotros juntarnos. Tiene sus desventajas, porque yo creo en las relaciones cara a cara, creo que las cosas sólidas se construyen mano a mano, pero esto también nos permite encontrarnos de alguna manera, y bueno, estamos utilizando un arma del enemigo para favor nuestro. Hay muchas instancias que se pueden, y creo que las tenemos que explorar con inteligencia, con creatividad, bueno, con arte, digamos, mientras haya esa pasión militante para hacerlo. Bueno, César, tus palabras, además de que siempre es muy, muy enriquecedor e interesante escucharte, son muy inspiradoras para seguir con esta resistencia civil por Malvinas. Quería leer algunos, tengo algunos problemas yo también de mascotas acá. Algunos comentarios que estuvieron dejando. Bueno, había una pregunta que tenía que ver con, que ya respondiste cuando hablaste del tema de la política de seducción, que tenía que ver con esto del encarecimiento de los costos. Y bueno, muy buena la charla, me gustó mucho el concepto de encarecer la ocupación como opción política que dejó Bernardo. Después Mariano, gracias César, gracias a todos. Gran charla, es hora de patriotas, Malvinas es nuestro futuro también. Gracias César Trejo. Un mensaje de Isabel que tuvo que retirarse. Lo que he aprendido hoy es de una dimensión tan enorme y profunda. En lo personal no conocía prácticamente nada de todo lo que expuso César. Me llevo esta idea, que como pueblo podemos recuperar protagonismo pacífico. Me parece que, bueno, también Agustín, me tengo que retirar, hermosa charla, bueno, después la van a ver en YouTube, que la vamos a subir. Un orgullo escucharte, César, y es verdad, bueno, muy inspirador, sí, y creo que nos quedaron un montón de ideas y preguntas, y mucho agradecimiento. Vamos a tener que hacer otra, seguramente, porque, bueno, Malvinas es una causa que... Ya te comprometemos, César, Sí, ya. Salís de una charla con una agenda de otras 3 para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por la invitación, por la atención, por supuesto, cuantas veces quieran. Y después, bueno, ya un poco le adelanté a Coti, estamos haciendo algunos trabajos académicos. Creo que ustedes nos pueden ayudar a detectar núcleos de compañeras y compañeros interesados e investigadores. A mí, por error, me admitieron como consejero en un convenio entre la Agencia de Investigación y Desarrollo y la Secretaría de Asuntos de Malvinas. Hay 8 proyectos que se van a alargar ahora en esta semana o en la otra de investigación. Y vamos a necesitar el apoyo de ustedes para detectar
compañeras y compañeros que quieran involucrarse en investigación, hay una guita que va destinada al Estado para los 40 años, y también algunos proyectos que, por ejemplo, el proyecto Voces de Malvinas, que es el archivo audiovisual de los combatientes, que estamos trabajando en red. Así que hay un laburo académico y un laburo de pensamiento que los vamos a convocar para que nos ayuden a hacer estas redes. A mí me entusiasma cuando hay no solo charlas, sino proyectos que uno pueda enhebrar en conjunto en el tiempo. Me parece que sería eso importante. Acá apareció el anuncio de María Sofía, explicando un poco cuáles son esos proyectos, así que nos gustaría mucho que poder enredarnos, entreverarnos en el laburo, más que nada. Así que muchísimas gracias. Buenísimo, sí, buenísimo que recordaste eso, porque la fecha tope para el envío de resúmenes es el 15 de septiembre. Igual ya les vamos a estar mandando la información con los compañeros y compañeras de la cátedra, por si quieren participar del Congreso Voces de Malvinas. Y bueno, y esto que comentaba César, Gastón, vos ya tenés asignada tu investigación, así que no te hagas el distraído. Ya estamos trabajando en eso. Bien, bien, bien. Así que, bueno, nos vamos a estar encontrando seguramente en otras charlas, por las redes sociales, y bueno, y esperemos que en el Congreso también con algunos trabajos. Así que muchas gracias, César, gracias a los que se quedaron hasta esta hora para debatir y escuchar, que estuvo muy bueno la charla, y como dijo Has, muy, muy inspiradora. Bueno, muchas gracias de nuevo a ustedes. Gracias, Coti, por tener presente, y a las Faliace, que siempre están ahí acompañando también. No sabes cuál es mando cuál. un abrazo. Bueno, las tengo ahí. Acá niñas. tenemos Acá los nombres. el nombre, pero si te las cruzás no las distinguís. Fede Claro. tiene muchos problemas con eso. Viven de incógnito. ¿Sabés que en realidad cuando le hablaba Azul pensaba que era Jazmín, y hasta que vi el nombre? Bueno, muchas gracias. 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 Buenas noches, nos vemos. Gracias a todos los que vinieron. Chao, gracias. Chao. A todos.